Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Gerardo Calderón, miembro de ASIS Internacional. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la actualización normativa Seguridad y Salud en el Trabajo 2019-2020, a cargo de José Jaramillo Díaz, Magíster CPP. Antes quiero comentarle que ASIS Internacional es la organización más importante y más grande que difunde estándares, procedimientos de la seguridad del security. Sin embargo, como ustedes saben, la frontera entre el security y el safety, la seguridad patrimonial o la seguridad y seguridad en el salud en el trabajo es muy débil, muy frágil. Sin embargo, la coordinación y el trabajo y la difusión a través de esta plataforma del capítulo ASIS 222 Perú, con su representación local en Lima de ASIS Internacional, nos permite conocer un poco y difundir esta problemática y estas soluciones. Gran parte de lo que Pepe va a hablar es sobre la actualización de la ley de seguridad y salud en el trabajo ante los últimos acontecimientos que han venido viendo a nivel nacional, internacional o en la regional, y Pepe como profesional nos va a comentar. Antes quiero presentar a Pepe. José Jaramillo, CPP, es oficial de Marina de Guerra del Perú en situación de retiro por renovación, magíster en Estrategia Marítima, licenciado en Ciencias Marítimas Navales, es certificado en seguridad, es profesional certificado en protección de ASIS Internacional, es consultor en administración de centros comerciales y retail, es también consultor en sistemas integrales de seguridad, evaluación de riesgos, elaboración de planes de emergencia, resiliencia, recuperación del negocio, y actualmente se desempeña como gerente de prevención en home centers peruanos. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. El panel es todo tuyo. Adelante. Gracias, señor. Buenas tardes a todos. Gusto de saludarlos. En esta oportunidad vamos a revisar un poco lo que es la normativa de seguridad y salud del trabajo y finalmente vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que ha cambiado con lo último que ha salido en la norma, luego sobre todo de los acontecimientos ocurridos la madrugada del 15 de diciembre en el local de comida rápida de McDonald's. Entonces, vamos empezando mirando cómo es que ha ido desarrollándose en el tiempo los temas de seguridad y salud ocupacional. Digamos que lo primero que se tiene conocimiento es 400 años antes de Cristo, se establecen en Egipto leyes especiales para realizar trabajos de prevención de los accidentes de trabajo. De aquí fueron saliendo algunas iniciativas que, como podemos ir viendo en esta línea de tiempo, entre una y otra norma pasaban regular cantidad de años. En algunos casos podemos ver que han pasado 400, 500 años, y conforme nos hemos ido, digamos, acercando hacia los finales del año de 1800, ya comienza a través de la revuelta de Chicago en el año 1886, se establece el jornal de 8 horas de trabajo. Luego, en el año 1908, Thomas Oliver escribe Ocupaciones peligrosas y enfermedades propias, lo que de alguna manera permitió a la medicina laboral darse a conocer en el mundo. En el año 1911, en Wisconsin, se aprueba la primera ley que regula la indemnización al trabajador. En el año 1918 empieza a operar ya formalmente la Organización Internacional del Trabajo. En 1931, en México, se formula la Ley Federal del Trabajo. Luego, de ahí hasta 1960, donde la ley o el tema de seguridad y salud del trabajo se convierte en una profesión. En 1970, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional es publicada. Luego, en 1990, comienza a tomar mucho interés debido a que organizaciones de diferentes partes del mundo comienzan a invertir dinero con la finalidad de que se
se difunda y se conozcan estas normas. En el año 96 se desarrolló la guía para la implementación de los sistemas de seguridad ocupacional. En el año 1998 surge la norma OSHA 18000. En el 99 fue publicada formalmente y entró en vigor el 15 de abril de 1999. En el año 2007 sale la segunda edición del estándar OSHA. En el año 2008 surge la guía para la implementación de la OSHA 18001. Y en el año 2018 ya sale formalmente publicada la ISO 45000. Esto es, digamos, cómo se ha venido desarrollando en la línea de tiempo lo que es la seguridad y salud ocupacional a nivel global. ¿Qué es lo que ocurrió en el Perú, básicamente? En el Perú reacciona siempre un poco más tarde y en el año 92 comenzamos a emitir normas con la finalidad de establecer y dictar todo lo concerniente a la seguridad y salud del trabajo propiamente dicho. Así es que aparece la primera norma el 8 de octubre, el decreto supremo 042, donde precisa a qué están sujetas las empresas industriales en materia de seguridad e higiene industrial. Posteriormente, en el año 93, sale el Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional. En el año 97 se emite el Decreto Supremo 009, que es el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el Perú. En el 98, el Decreto Supremo 003, normas técnicas de seguro complementario de trabajo de riesgo, el famoso SCTR que conocemos. En agosto del 2003, la Ley 28048. Acá ya le saca una norma específica en favor de la mujer gestante, que está realizando sus labores con la finalidad de que no se le ponga en riesgo su salud ni el desarrollo normal del embrión. En el 2004 sale el Decreto Supremo 009, que dicta las normas reglamentarias referente a la Ley 28048, que es la ley a favor de la mujer gestante. Así seguimos avanzando. En el 2005 se emite el Decreto Supremo 015, que es el reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Y con esto comienza a aparecer el tema de los monitoreos de diferentes agentes en los centros de trabajo para la protección del trabajador. En septiembre de 2005, el Decreto Supremo 009, que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo. En el 2008 sale la resolución del MINSA, la 480, que es la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Con esto ya aparece el listado oficial de todas aquellas dolencias que tenían los trabajadores y que son consideradas las enfermedades profesionales o las enfermedades que son producidas por el desarrollo de las labores que ejerce en los diferentes puestos de trabajo. El 30 de noviembre del 2008 se emite la resolución ministerial 374, donde aprueban el listado de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y el desarrollo normal del embrión o el feto. En noviembre del 2008 sale la resolución ministerial 375, con la cual se aprueba la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico. Luego, en el 2011,
se emite la resolución ministerial 312, que son los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y las guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Es decir, a partir de este momento ya el gobierno establece cuáles son los tipos de exámenes médicos que se van a tomar de acuerdo a la actividad que va a desarrollar el trabajador, propiamente dicho. En la misma fecha sale la resolución ministerial 313, es la norma técnica de salud que establece exámenes médicos ocupacionales también para estibadores terrestres y transportista manual. Entonces, lo sacan como una norma aparte por las consideraciones especiales que tiene este tipo de labor. El 6 de mayo se emite la resolución ministerial 214, donde se aprueba el Código Nacional de Electricidad. Podría parecer que este código no tiene una razón de estar dentro del listado de lo que es seguridad sobre el trabajo, pero sí está considerado este es un tema que va muy de la mano con los trabajos, sobre todo los que realiza la gente de mantenimiento o todas las personas que de una u otra manera hacen uso de equipos con energía eléctrica dentro de sus labores. Como hemos visto y sabemos lo que le ocurrió a los muchachos acá en este restaurante de comida rápida, el McDonald's, fue justamente una descarga eléctrica que finalmente les produjo la muerte a ambos. Luego, en agosto del año 2011, se emite la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En abril del 2012 sale el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. En el 2013 sale la resolución ministerial 050, en la cual se aprueban los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Digamos, esta resolución salen todos los formatos que deberíamos digamos, de utilizar dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, con una serie digamos, de información que debe ser considerada para poder llevar a cabo una buena gestión. En algunos casos, hay empresas que toman estos formatos y los mejoran. Uno de los temas que eventualmente ocurre es que toman estos formatos y desestiman algunas de las casillas o algunos de los datos que pide que se coloque y que posteriormente, ante una fiscalización o ante una acción de control, es probable que podamos tener algún tipo de inconveniente por no haber considerado o no haber tomado en cuenta y haber evidenciado la información que solicitaba. Igualmente, en el mismo mes de marzo se emite la resolución ministerial número 111, que es el reglamento de seguridad y salud del trabajo con tema de electricidad. Igual, es un tema, digamos, neurálgico dentro de todo lo que es los trabajos en general. Muy pocos son aquellos trabajos que no estén asociados de una u otra manera a un suministro eléctrico. En mayo del 2013 sale la resolución ministerial 085-2013, en el cual aprueban el sistema simplificado de registro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para las MIPES, para las medianas y pequeñas empresas. En noviembre del 2013 se emite la ley 30102. Es la ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Es decir, nos dan una serie de pautas, nos dan una serie de disposiciones con la finalidad de salvaguardar y proteger la integridad de las personas que por el trabajo que realizan deban mantenerse expuestas a la radiación solar.
En julio del 2014 se emite la ley 30222. Esta ley modifica algunos artículos de la ley de 29783, que es la ley de seguridad y salud del trabajo. En el 2014, en julio, también se emite la resolución ministerial 571, donde se modifican los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Es decir, ya las normas que están comenzando a aparecer ya están modificando normas anteriores. En algunos casos las modifican parcialmente y en otros casos las modifican totalmente. El Decreto Supremo 006 modifica el reglamento de la Ley 29783, aprobado por el Decreto Supremo 005. Acá hay algunos cambios digamos, al Decreto Supremo 005. El Decreto Supremo 012, ¿no? Es el Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, y que modifique el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Luego, en diciembre del 2014, sale la Ley 30287, que es una ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú. En febrero del 2015 sale la resolución ministerial 034, donde se aprueba la guía para la elaboración de estudios y evaluación de seguridad a la salud y el ambiente. De igual manera, en mayo del 2015 sale el Decreto Supremo 021, ¿no? Reglamento de la Ley 30287, que es la Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis. El 13 de enero del 2016 sale la resolución ministerial 021 del MINSA. El 28 de julio de 2016 sale la 024, que es el Reglamento de Seguridad Ocupacional en lo que es la minería. En diciembre del 2016, el Decreto Supremo 016, que modifican el reglamento de la Ley 29783, que es el 005. En agosto del 2017, el Decreto Supremo 017, que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo de los obreros municipales en el Perú. En diciembre del 2017 sale la resolución ministerial 249, que habla de disposiciones técnicas y medidas complementarias al Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo de los obreros municipales del Perú. El 15 de marzo del 2019 sale la resolución de superintendencia 101 de la SUNAFIL, donde es el Comité de Criterios en Materia Legal aplicables al sistema de inspección de trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En septiembre del 2019 sale la resolución 215, que es una plataforma informática de autogestión de la seguridad y salud del trabajo. En septiembre del 2019, la resolución ministerial 216, Sistema Nacional de Auditorías en Seguridad y Salud del Trabajo. Y luego de los hechos ocurridos el 16 de diciembre, el 30 de diciembre emiten el Decreto de Urgencia 044, que es el Decreto de Urgencia para establecer medidas para fortalecer la protección y salud y vida de los trabajadores. El 7 de enero, el Decreto número 002, el cual aprueba medidas para la promoción y la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario. Y el 30 de febrero sale la resolución de Superintendencia 031 de la SUNAFIL, que es la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva. Si comparamos la línea de tiempo a nivel internacional de cómo ha ido desarrollando el tema de la seguridad y salud en el trabajo, con lo que ha ocurrido en el Perú desde el año 1992, podemos, digamos, evidenciar que por lo menos han salido 39 normas
Y estas 39 normas de una u otra forma han ido modificando las normas originales, como le decía hace un momento, ya sea total o parcialmente. Esto nos lleva a que muchas veces nos quedamos con la última norma sobre la cual tuvimos conocimiento y eventualmente no recibimos las actualizaciones que se van dando. Es por eso que es interesante y es recomendable a nivel organizacional dentro de sus respectivas empresas, si tienen un área laboral, que el área laboral pueda alimentarlos constantemente sobre todas aquellas normativas que pueda ser emitida y que de una u otra manera genere algún tipo de cambio sobre esta materia. Y si la organización no tiene un área legal, generalmente las organizaciones tienen, digamos, un convenio, un acuerdo, un soporte con algún tipo de asesoramiento legal externo. Este asesoramiento legal externo debería, de igual forma, mantenernos actualizados con respecto a la normativa que vaya saliendo. Ahora, revisando un poco lo último que ha salido. Vamos a hablar sobre el Decreto Supremo 020-2019. En este decreto nos habla principalmente sobre el tema de las capacitaciones en materia de prevención. Y lo que ha cambiado considerablemente es que ahora estas capacitaciones tienen que ser presenciales. Nosotros hacíamos las capacitaciones y dada digamos, la modalidad de trabajo que podíamos tener, muchas de las capacitaciones que nosotros brindábamos a nuestros colaboradores eran inclusive virtuales, con la finalidad de optimizar los tiempos para el tema de productividad del trabajador, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, esto ha cambiado. Ya hoy tenemos que demostrar que todas las capacitaciones que se dan en materia de seguridad y salud del trabajo deben de ser presenciales. Cuando hablamos de presenciales, hablamos de dos tipos. Hablo de la presencial, por ejemplo, todos en un aula, o la presencial como lo que estamos haciendo en este momento, donde esto no es una, digamos, charla grabada, sino estamos en este momento departiendo directamente. Es por eso que cuando supongamos que nosotros tenemos que capacitar personal, supervisores o algunos jefes a nivel nacional, podemos utilizar este tipo de medios para poder hacer esa capacitación. De lo contrario, tendría que ser todos uno presente con el otro. Entonces, este es lo que manda normalmente esta modificación. Otra de las cosas que nos dice este decreto supremo es que las capacitaciones que vamos a darle ahora a nuestros colaboradores tiene que estar enfocado a lo que es el puesto y el ambiente de trabajo específico. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros antes, por ley, teníamos que dar 4 capacitaciones al año, nosotros podríamos hacer, voy a enumerar por enumerar nada más, por ejemplo, EPPs, carga manual o sea, manipulación de manual de carga, uso digamos, de equipos o mascarillas especiales, rutas de evacuación, y podía completar yo mis 4 charlas que la ley me obligaba a dar. Hoy por hoy, cuando hablan de por puesto de ambiente de trabajo específico, ¿no? Y ojo lo que dice, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración del contrato. Significa que estas capacitaciones tienen que ser acorde a todos aquellos riesgos y a todas aquellas situaciones a las que el trabajador va a estar expuesto durante el desarrollo de sus labores. Entonces, cuando comenzamos a hacer la evaluación de esto, nos vamos a dar cuenta rápidamente que ya no tenemos o no vamos a dar 4 capacitaciones, sino vamos a dar varias más, de tal manera de cubrir todo lo que el puesto y el ambiente de trabajo afecta o podría afectar al colaborador o trabajador.
Se debe actualizar y dar las nuevas capacitaciones cuando se den cambios en las funciones que desempeña el trabajador, ya sea en el mismo puesto o cuando sea cambiado a otro puesto. Si es que se dan cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. En las medidas que permitan la adaptación a la evaluación de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. En la actualización periódica de los conocimientos. El Decreto Supremo 044 establece una serie de medidas que tienen como objetivo incrementar la protección a la vida y salud de los trabajadores. Por ejemplo, se amplía la facultad del inspector concediéndole la posibilidad de ordenar el cierre temporal del área o de la unidad productiva en la que se verifique el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que genere un riesgo grave e inminente para los trabajadores. El cierre puede extenderse hasta por 30 días, periodo durante el que se garantice el pago de sueldos y beneficios sociales, laborales del personal afectado con la paralización. Un dato importante que han incluido acá. Este tiempo se tendrá por laborado para todo efecto legal y no podrá ser otorgado a cuenta de vacaciones. Antes, el fiscalizador, el inspector, venía, hacía la constatación y luego venía todo el trabajo y la gestión para hacer el cierre. No había un cierre inmediato. Hoy en día, el inspector tiene la facultad de hacer la paralización y cierre inmediato, ya sea del área donde se ha presentado o se ha materializado un incidente, o si lo considera él pertinente, puede cerrar toda la unidad de negocio. El comportamiento del empleador que califique como de obstrucción a la labor inspectiva durante las diligencias de investigación reviste de mayor gravedad. Además de desarrollar los supuestos de infracción, se propone que la sanción de multa se acompañe con la disposición de cierre temporal de la unidad económica involucrada. Señores, nosotros tenemos la obligación de atender, digamos, casi de inmediato cuando los inspectores se presentan. Finalmente, ante una situación es nuestra palabra contra la palabra del fiscalizador o del inspector. Ante esto, yo sugiero que conversen con las personas que normalmente están en los puntos de recepción, en los puntos de ingreso personal, de tal manera que ante la presencia de una de estas personas, inmediatamente lo conduzca en contacto con una persona responsable de darle la atención correspondiente. De tal manera de evitar generar, digamos, algún tipo de susceptibilidad, que no me atendieron. Sabemos que muchas veces estos inspectores se apersonan, quiero hablar con el encargado, se demora 5 minutos y inmediatamente ponen, no nos quisieron atender. No. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, de tal manera de poder nosotros atender oportunamente y evitar llegar a este punto de conflicto. Otra recomendación es que si nosotros tenemos nuestro sistema de cámaras, que se registre con la cámara todo el proceso desde que llega hasta la atención de estas personas, de tal manera que ante una, digamos, percepción de parte de uno u otro, podamos con las cámaras y con los tiempos que marcan estas, poder definir si realmente no se atendió oportunamente, se dejó sin atender, etcétera, etcétera. Ante un accidente mortal, los inspectores deberán promover, además de la multa administrativa y la disposición de cierre temporal, una denuncia ante el Ministerio Público.
Es decir, al margen de que cuando hay un fallecido, viene el Ministerio Público con los fiscales, viene la policía, etcétera, la SUNAFIL va a hacer su trabajo y en adición también van a aportar la investigación y todo lo que han hecho como una denuncia ante el Ministerio Público para la actuación correspondiente. Es decir, todo esto se va a sumar al expediente que el Ministerio Público y la Policía Nacional estén trabajando sobre el incidente que ocurrió. El empleador será responsable penalmente en aquellos casos en los que exista una infracción deliberada de las normas de seguridad y salud del trabajo. Para la SUNAFIL, consideran una infracción deliberada a las normas de seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, no dar capacitaciones, no renovar un EPP. Hay que tener cuidado cuando hablamos de esto y entender qué es lo que las personas o qué es lo que el inspector puede determinar finalmente. Entonces, tenemos que tener cuidado y para eso tenemos que completar todo lo que las normas nos dice, todos los registros, de tal manera de que vayamos, digamos, achicando la cancha a que si hubo un accidente fue simplemente un accidente. Recordemos que cuando hablamos de seguridad y salud del trabajo, no estamos hablando de que no pueda haber un accidente. Accidentes pueden haber. Lo que tenemos que evitar a como de lugar es que el accidente sea el resultado de haber dejado de hacer algo. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, nos dice que corresponde una pena privativa de la libertad entre 1 y 4 años cuando ocurre este tema, donde hay una infracción que pone en peligro la vida de las personas. No estamos hablando de fallecidos ni nada por el estilo. Si como consecuencia del cumplimiento deliberado se producen lesiones graves al trabajador, corresponderá una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y en caso de muerte, no menor de 4 ni mayor de 8 años. Entonces ya pusieron, aquí ya nos han puesto tiempos para cada cosa. Es decir, hoy en día, por el simple hecho de incumplir la norma, yo ya tengo responsabilidad penal. No estamos hablando de que hayan accidentes, no estamos hablando de que hayan muertos, simplemente por no cumplir la norma, ya, y ellos lo consideran una infracción deliberada, ya estamos hablando de que podemos tener una acción penal que puede dar de 1 a 4 años. Sabemos que 1 a 4 años es prisión suspendida, pero tiene todo el proceso y todo este momento engorroso que es el proceso penal propiamente dicho. Se modifica la norma que regula el llamado seguro vida ley. Digamos, el seguro vida ley era un seguro que se le daba al trabajador cuando el trabajador ya cumplía los 4 años en la actividad en la empresa. Hoy en día, y con esta modificación, el seguro vida ley lo tiene el trabajador desde el día que ingresa. Es decir, ahora todos los trabajadores, colaboradores, desde el momento que ingresan a planilla, así como tienen el seguro social, beneficios, todo, ya también tienen el tema del seguro vida ley. Antes de entrar a esta parte, quiero comentarles, por ejemplo, que con respecto al tema de la responsabilidad penal, la ley también indica de que el tema de la denuncia que hace, en este caso la SUNAFIL o la entidad inspectora al Ministerio Público, debe ser presentada en más o menos 5 días hábiles después del evento. Y luego, cuando sale digamos, la resolución de multa, de sanción de la SUNAFIL, cuando esta resolución sale consentida, es decir, ya sale el documento de
digamos, sale el documento donde dice que tal empresa incumplió, etcétera, etcétera, está en la obligación de publicarlo en un diario de circulación nacional o de mayor circulación local dentro de los 5 días de haber sido emitida esa resolución. O sea, todas las resoluciones consentidas que hoy en día emita la SONAFIL, por ejemplo, tienen que ser publicadas en un diario del diario de mayor circulación de la localidad a donde pertenece la empresa que ha sido sancionada. Luego tenemos el Decreto Supremo 002-2020, en el cual se establecen nuevos requisitos que deberán cumplir los empleadores en la ejecución de los procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el famoso I+C. ¿Qué nos dice acá? Que el I+C deberá ser revisado y actualizado periódicamente sin exceder el plazo de un año. Es decir, mínimo una vez al año tiene que ser revisado. El I+C contiene una evaluación de cada puesto de trabajo y debe ser elaborado por el empleador con la participación del personal competente en consulta con las y los trabajadores y los representantes del comité, subcomité o supervisor de trabajo de acuerdo a lo que corresponda. Es decir, antes nosotros hacíamos el I+C solos y ya lo emitíamos y se acabó. Hoy en día ya acá han declarado y han dispuesto de que lo hace el empleador, tiene que participar el personal competente. Personal competente es el personal que elabora, el personal que tiene conocimiento de cómo se hace un I+C, los trabajadores que laboran en el puesto o que hacen la tarea, y los representantes del comité, subcomité o supervisor de trabajo tienen que estar presentes para la elaboración de este I+C. Entonces ya no es una persona, estamos hablando de 3, 4 personas que van a tener que hacer el I+C por cada puesto de trabajo. Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencia que se podrían presentar en cada puesto de trabajo. Entonces ya no es solamente lo que yo veo en este momento y que puede darse, sino tengo que comenzar a pensar qué podría darse en cada puesto de trabajo. Ya nos está diciendo, vayan un poco más. Condiciones de trabajo existentes o previstas. Evaluación de riesgos existentes o posibles relacionados con el medio ambiente de trabajo o con la organización de trabajo. O sea, yo estoy trabajando en este punto, ¿cómo podría afectarme o cómo podría yo tener algún tipo de incidente con todo lo que también tengo cerca o alrededor? Medidas de protección personal con discapacidad, con protección al personal con discapacidad. Además de evaluar los factores de riesgo vinculados con la procreación, enfoque de género, protección de los trabajadores y adolescentes. Es decir, acá nos está abriendo el abanico realmente a muchos temas que antes de una u otra manera no los tomábamos en consideración. Evaluación de factores de riesgo físico, químicos, biológicos, ergonómicos, y ahora tocan los temas psicosociales. Cuando hablábamos de los factores de riesgo y los monitoreos, normalmente no tocábamos el monitoreo psicosocial. Hoy en día ya lo toca, y el monitoreo psicosocial tiene la particularidad de ser sumamente complicado evaluarlo, porque puede darse desde el tema de un problema a nivel empresa organizacional, como puede ser un problema que trae el trabajador de su casa. Entonces, acá ahí ya comenzamos a tener algunos factores exógenos que nos van a ir, digamos, de una u otra manera, obligándonos a tomar algunas medidas para poder mantener el control de las cosas.
Resultado de las investigaciones de los accidentes, enfermedades y datos estadísticos recolectados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Es decir, toda la información tiene que estar debidamente guardada, documentada, custodiada, y todo esto de acuerdo a los tiempos que la ley manda para cada uno. Exámenes ocupacionales, enfermedades, 20 años, registros de capacitación, 5 años. ¿Ya? Todos estos datos tenemos que irlos manteniendo y guardando de acuerdo a lo que la norma nos obliga. Como análisis de lo que hemos conversado, podemos decir que con la ley 32.2 se redujo de 5 a 4 años la máxima condena en caso de poner en peligro inminente la vida, salud e integridad física del trabajador. Sin embargo, el decreto de urgencia 044 no ha modificado la duración de esta condena, pero sí ha incluido, o sea, sí ha incluido otras modificaciones, ¿no? Esta misma ley, por ejemplo, ha reducido de 10 a 8 años la máxima condena en caso de ocurrir un accidente fatal, ¿correcto? Sin embargo, el decreto de urgencia no ha modificado estas condenas. La 30.2 adicionó una exclusión. Si la muerte o lesión grave se produce como consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo por parte del agraviado, trabajador tercero, no habrá responsabilidad penal. Esta situación, con el decreto de urgencia 049 se ha eliminado. Es decir, ahora igual somos responsables penalmente. La ley 30.2.2 adicionó el término deliberadamente, es decir, para que sea aplicable la responsabilidad penal, se debe constatar fehacientemente que es doloso, es decir, que se requiere intencionalidad del que incumple las normas. Hay el incumplimiento de una norma expresa en seguridad y salud del trabajo y existe previamente una sanción administrativa firme de la autoridad inspectiva por el incumplimiento de la norma de seguridad y salud del trabajo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros somos una empresa tipo retail, donde tenemos visitas de estas cosas, lo que es el tema de seguridad y salud del trabajo no afecta o no es para estas personas. Sí son o sí es aplicable para aquellos que vengan a hacer trabajos para nosotros o para nuestros trabajadores. En ello sí tenemos que nosotros tener, digamos, incidencia directa. Vamos a tener situaciones en las que vamos a poder observar cómo los trabajadores hacen trabajos repetitivos que afectan el tema ergonómico. Y por lo tanto vamos a tener que dar las recomendaciones del caso. El hecho de utilizar todos los elementos de seguridad para la labor que realizamos. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de la persona que está haciendo limpieza a los pisos. Debe colocar siempre su famoso cono de piso húmedo, tenga cuidado, resbaladizo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto accidentes, no porque la persona se resbale, se caiga, porque el piso está mojado, resbaloso, etcétera, sino porque el trabajador está con la mopa y a la hora que la mueve de un lado para el otro, golpea a una persona y hace que esta trastabille o se caiga. Si hacemos uso de equipos logísticos, maquinaria especial, tenemos que tener en claro cuáles son las medidas de seguridad y cómo es que deben operarse estos equipos. Si hay personas que transitan, cómo es que deben transitar, por dónde. Y esto tiene que estar bastante bien regulado y bien supervisado. Asimismo, si hacemos trabajos en altura, recordemos que cualquier persona que haga un trabajo arriba del 1,80 m tiene que estar con su línea de vida, su arnés, su casco, su barbiquejo. No importa si está una escalera como la que vemos en este momento, acá en la imagen de la parte de abajo, donde ha subido hasta una plataforma, está por encima del 1,80 m, él debería de tener sus elementos de protección en caso de cualquier situación. Nosotros vamos a tener y vamos a de repente a un momento observar imágenes como esta, que estoy haciendo la limpieza de una campana de grasa. Esto no debería hacerse como está en la imagen, deberíamos hacer algo como lo que estamos viendo ahora.
donde las personas tienen la protección adecuada para el trabajo que van a realizar. Hay la protección a todos los implementos donde están trabajando, para evitar contaminación, evitar que productos que utilizan para esa limpieza, que son ácidos, etcétera, le caiga a la persona, ya sea en la piel, en los ojos, o le ingrese a las vías respiratorias o a la vía digestiva. Esto tenemos que evitarlo. Tenemos que acomodar lugar, obligar al tercero que viene a hacer un trabajo para nosotros o a nuestros trabajadores a que cumplan con todas las medidas de seguridad para hacer los trabajos. Como lo dije hace un momento, si estoy limpiando pisos, estoy lustrando, no importa. Igual, coloco mi cono de seguridad. Acá, como vemos, la persona que está con la máquina lustradora está distraída conversando con la otra chica que está al pie de la escalera. Y mientras él abanique la lustradora y vengan los clientes que están en la parte de atrás, es probable que se tropiecen. Y es porque por estar distraído, no estar atento a su alrededor. Por lo tanto, debería colocar el cono de tal manera que las personas que están viniendo también tomen sus previsiones y si ven que está pasando, o puedan pasarle la voz o simplemente esperen un par de segundos y puedan continuar con su tránsito. Recordemos, señores, de que nosotros somos solidarios responsables siempre. La ley lo marca así. Sea trabajador propio, tercerizado, que haya venido para poner un foco, cambiar un caño, lo que sea, si la persona tiene un accidente, nosotros también somos solidarios responsables. Con respecto digamos, a los costos en que pueda incurrir la empresa con respecto a los accidentes, debemos entender lo siguiente. Por cada dólar que yo puedo asegurar, donde están los costos asegurados como bienes, accidentes y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad bajo un deducible. Por cada dólar que yo aseguro, yo tengo entre 5 y 50 dólares que no puedo asegurar. Donde está la calidad de vida del personal y de los familiares, demanda civil y penal a los responsables, la interrupción y demora en la producción, daño a equipos, herramientas, materias primas, los aspectos humanos con respecto a lo que es motivación. O sea, después de lo que pasó en el McDonald's, el resto de chicos ya me imagino que no querían mover ninguna máquina, no querían tocar nada. O sea, ya viene todo un tema que afecta la misma, digamos, la misma gestión de los procesos de producción y de trabajo dentro de la organización. El tema de los reemplazos del personal, el costo de contratar y preparar ese personal nuevo, otros juicios laborales que tengamos. Podemos tener nosotros ahí el tema de fiscalizaciones, otras fiscalizaciones y otros temas que podrían, digamos, generarse como consecuencia del accidente que se presentó. Con esto, señores, quiero agradecer su participación. Quedo atento a si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, con todo gusto. Muchas gracias, Pepe. Muy clara tu presentación objetiva y se ajusta a la necesidad de aclaración que todos la tenemos ante estos nuevos últimos eventos que han habido en nuestro medio. Tenemos una pregunta. Dice Piero Perales, Pepe, me quedó la duda sobre la capacitación presencial en el formato online. ¿Cómo esta charla es una interpretación de la norma o si está descrito en el último cambio? Ya. Piero, no hay ningún problema. El tema de... yo he hecho la consulta a nivel legal sobre lo que hablan de las capacitaciones presenciales. Las capacitaciones presenciales se consideran presenciales cuando estas se dan, como lo dije hace un momento, con todas las personas en un mismo recinto, en una misma aula, o cuando nosotros la damos por medios electrónicos, pero con la presencia física de la persona delante de cada máquina. No se considera, por ejemplo, una charla presencial si, por ejemplo, lo que hemos hecho ahorita, yo lo escucho mañana o lo escucho dentro de una hora, ya no es presencial. Es presencial desde el momento que la persona está en ese momento, digamos, participando, y como lo has hecho tú en este caso, has emitido una pregunta que se está contestando inmediatamente. Esto demuestra la interacción, digamos, del instructor
con el participante, digamos, en el momento, en el instante. Muchas gracias. Y respecto a finalmente, para tu opinión sobre esta modificatoria, esta actualización de la ley, ¿qué opinas? ¿Se adapta a nuestras necesidades? En términos generales, creo que las normas han salido un poco, yo diría, apresuradas, un poco, tenemos que sacar normas para hacer cambios y no se ha hecho una real evaluación de cómo va a afectar a las organizaciones con respecto digamos, económicamente o cómo va a afectarlas en producción con este tema de hacer las charlas presenciales. Voy a hablar como ejemplo la empresa donde yo trabajo. Yo trabajo en Promar. Yo tengo más de 5.000 trabajadores. Nosotros hemos hecho la evaluación y para poder capacitar a cada trabajador o a los trabajadores en general, de acuerdo al puesto de trabajo y al ambiente, hemos establecido ya las charlas que hay que darle a cada grupo de trabajadores y eso me toma a mí un tiempo de más o menos entre hora y media y 2 horas. Y yo tengo a los trabajadores como part-time. Entonces, nosotros vamos a multiplicar 5.000 trabajadores por 2 horas y encima son part-time, yo voy a tener casi un 50% de esos trabajadores sin desarrollar sus labores, sin generarme como negocio ningún tipo de beneficio por el tema de solamente capacitarlos por lo que la norma nos está enviando. O sea, por ahí yo creo que hay un tema donde hay otros métodos para poder capacitar a las personas que son mundialmente conocidos, aceptados, etcétera, pero que, digamos, hoy por hoy ha cambiado esta situación y de una u otra manera nos está generando un perjuicio como negocio, como empresa en general, que es bastante considerable. Ojo, acá estamos hablando de que tiene a la persona que va a recibir la capacitación. Entonces, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, no sé cuántas personas disponibles para dar la capacitación y que estas personas van a tener que hacer la necesaria cantidad de horas y repeticiones de las capacitaciones para que del 100% de nuestro personal reciba esta capacitación. Y cuando hablo del 100%, hablo desde la alta gerencia hasta el último trabajador. Porque mañana más tarde el gerente general decide pasar por el taller y salta una silla y le cae en el ojo, viene la investigación, recibió la charla, no, que no fue porque era el gerente general, y ahí comienzan los problemas. Entonces, ese es yo creo el primer y el punto más débil. Y el otro punto que sí me preocupa particularmente es el dejarle demasiada libertad y albedrío al inspector para que él tome decisiones como el cierre de la empresa. Eso creo que es un tema un poquito peligroso porque sabemos de que el criterio de las personas que vienen a hacer las fiscalizaciones a veces no son muy acotados a lo que la norma dice. La SUNAFIL ha sacado una resolución de superintendencia, la 031, en la cual es una resolución que tiene 264 páginas, en la cual está tratando de alguna manera de establecer el lineamiento sobre el cual debe desarrollarse el inspector. Mi pregunta es si para nosotros es una lectura difícil, ¿el inspector realmente la leerá? Entonces, ahí yo creo que tenemos dos puntos medios débiles. Con respecto al resto, me parece que la norma está ajustándose, está acotándose un poco mejor, pero sí habría que revisar los dos puntos que les acabo de mencionar, ¿no? Perfecto. María Morales pregunta, ¿qué documentación es válida para sustentar la capacitación presencial a distancia, ya que ellos están conectados pero físicamente no pueden firmar la lista de documentos? Ya, con respecto a esto, tenemos varias formas. Por ejemplo, ahorita que no estamos acá conectados, yo entro a la zona donde dice participantes,
puedo poner donde está la lista de espectadores y yo puedo tomar una imagen, una foto a todos los que aparecen en esta relación y ya tener, digamos, identificado quiénes han participado. Una segunda forma es que mediante mediante el mismo software nos emita un reporte de las personas que ingresaron con hora de ingreso y hora de retiro del foro. Otra forma que yo puedo hacer es que envíen un correo, cada uno de los que participaron envíe un correo donde expliquen qué entendieron de la charla. En el tema presencial, en un aula es mucho más fácil porque todo el mundo firma el formato, es cierto, y la pregunta es totalmente válida. Entonces, cuando hablamos de temas de este tipo, tenemos que ver estas otras alternativas. Una de las alternativas que nosotros estamos comenzando a trabajar con nuestra área de sistemas es justamente que el mismo software nos arroje el reporte de los asistentes con hora de ingreso y hora de salida, y con eso ya tenemos, digamos, el reporte de la participación de las personas en esa capacitación de manera puntual. Perfecto. Bien, muy agradecido, Pepe, por tu brillante participación. Muy agradecido también a todos los asistentes por sus interesantes preguntas. El capítulo 2, todo el Minado Perú les agradece. Y próximamente publicaremos otra capacitación, otro webinario de este tipo, con este tema tan interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, Pepe, nuevamente. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Gusto saludarlos. Hasta luego.